cuál es la situación de la música realmente en los colegios y también en la formación inicial de los profesores y de los maestros de música. Donc on va présenter une étude sur plusieurs pays européens donc de l'éducation de la musique avec Lucia et on va tenter donc de montrer qui sont ces professeurs et comment est-ce que l'on enseigne la musique. Podemos ver en diferentes colores, azul, amarillo y naranja, la duración de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria en los diferentes países. Donc là, on voit en différentes couleurs, donc que ce soit l'éducation donc primaire, secondaire, donc orange, bleu et vert. Okay. Bueno, como podemos observar, prácticamente en todos los países de la Unión Europea, casi en todos, la educación primaria comienza a la edad de 6 años. Donc l'éducation primaire, dans la majorité des pays, commence à l'âge de 5-6 ans. Sin embargo, la duración de la educación primaria varía de unos países a otros, como podemos observar. En unos casos es más corta, en otros casos más larga. Mais dans le cas donc, de l'éducation primaria. Donc l'éducation primaire varie cependant dans d'autres pays, donc c'est des âges plus avancés. Donc cet effet domino est déjà présent et contredit d'une certaine manière les avancées et les études qui sont faites sur ce sujet donc de l'apprentissage de la musique. Bien, este es el caso en secundaria, pero lo vamos a saltar porque no tenemos demasiado tiempo. Bueno, en cualquier caso, esta situación de diferencia grande entre unos países y otros plantea una serie de desafíos, no solamente para los pequeños en los colegios, sino también para los futuros profesores y profesoras de música. Donc là, nous allons voir donc, les différents défis que proposent justement ces formations de la musique. Donc dans les différentes écoles, donc soit primaire, dans le secondaire, puis au bac. Vamos a comenzar por el caso español, que es posiblemente, y hasta donde yo conozco, el más significativo. Ahora veremos por qué. Donc on va commencer par le cas espagnol, qui est le plus significatif. Bien, aquí he representado en color amarillo y en color verde la evolución de los estudios de educación musical, por una parte en color amarillo, y por otra parte los estudios de musicología. Donc, en jaune, c'est l'évolution donc de l'étude de la musique. De la educación musical. Et également de l'éducation musicale. Educación musical en amarillo, sorry. Educación musical. Éducation musicale donc en jaune. Musicología. Et musicologie en vert. Musicología histórica. Musicologie, histoire de la musicologie ou histoire de la musique. Okay. Bien, bueno, pues como se puede apreciar en el gráfico, esto es en la universidad, ¿no? En las universidades españolas. En un principio solo había algunas pocas asignaturas, por ejemplo, en el caso de educación se aprendía algo de solfège, se aprendía a tocar la flauta dulce. Donc au début, il y avait des matières isolées, donc comme le solfège ou apprendre la flûte. Y poca cosa más. Solamente en los años 90, en torno a 1992, para ser exactos, apareció el grado, unos estudios específicos para formar en educación musical a los futuros maestros. Donc en 1992 est apparu là quelque chose de particulier, un diplôme pour les professeurs. Y duraba 6 semestres, 3 años. Il durait 6 semestres, 3 ans. Y por primera vez en España tuvimos la posibilidad en la Universidad Española de formar expresamente a futuros maestros y maestras de música, cosa que no había antes. Sin embargo, como consecuencia de la ley educativa del 2013, esos estudios en la universidad han desaparecido igualmente, porque ya no tiene sentido formar a profesores de música si la educación musical no es obligatoria. Donc cette formation donc, servait à avoir des professeurs de musique, mais en 2013, avec la loi dont on a parlé juste avant, ce n'était plus nécessaire de former des professeurs de musique puisque les cours étaient devenus facultatifs, donc il n'y a plus eu de formation pour les professeurs. Y por tanto, en la universidad solamente es posible una formación de solamente un semestre
que no es un semestre, en realidad son solo tres meses, que en comparación con lo que había anteriormente, representa un desastre, claro. Donc cette véritable formation de professeur s'est transformée seulement en un semestre, plus exactement 3 mois de formation pour apprendre la musique. Sin embargo, y esto es muy curioso, si pensamos en los estudios de musicología, o sea, historia de la música, que también se imparten en algunas universidades españolas, la evolución es radicalmente distinta. También tenían en un origen solamente algunas materias sueltas. En los años 80 aproximadamente comenzó unos estudios de musicología que duraban 4 meses, para pasar después a un grado que dura justamente el doble que antes. Donc par contre, si on parle donc de la musicologie, là c'est un schéma tout à fait différent. Au départ, il s'agissait donc d'études de deuxième cycle, donc qui duraient 4 semestres, et de ces 4 semestres, on est passé à 8 semestres, avec un master. Donc là, au niveau de la musicologie, c'est l'inverse. Claro, la pregunta es, ¿por qué en el caso de España se piensa que la historia de la música, aprender o saber mucho de historia de la música, va a resolver los problemas de ritmo, de movimiento, etcétera, etcétera, que hemos visto que son los esenciales realmente en educación? Donc, le cas de l'Espagne, apparemment, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce qu'en apprenant l'histoire de la musique, on va pouvoir résoudre les problèmes justement de rythme, du corps, des mouvements, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on prend ce chemin-là de l'histoire de la musique? Y la formación del profesorado de música para educación secundaria tiene lugar en las facultades que imparten los estudios de musicología. No existe en España una formación del profesorado para educación secundaria en educación musical, propiamente dicho. Son los musicólogos los que están a cargo de ello. Donc pour les professeurs donc dans les écoles secondaires en Espagne, il n'existe pas de professorat de musique, ce sont des étudiants en musicologie. Por tanto, la situación actual, real, en España, es esta. Donc la situation réelle espagnole est celle-ci. Bueno, creo que no hace falta muchos comentarios. Ça ne nécessite pas de commentaires. Ok. Bien, yo imparto, tengo la suerte de impartir clases de educación musical en Alemania también. Donc je donne aussi des cours de musique donc en Allemagne, j'ai cette chance. Y en este gráfico he querido expresar cuál es la situación de los estudiantes de educación musical en Alemania. Por ejemplo, he tomado la Universidad de Potsdam, que es en la que yo trabajo. Donc ici, c'est un graphique qui montre donc les étudiants d'éducation musicale à l'université de Potsdam où je travaille. Y como podemos apreciar en el gráfico, los alumnos tienen que estudiar, por supuesto, también, perdón, está en alemán, pero lo traduzco, historia de la música, teoría de la música. Esas materias tienen en torno a un 37%. Donc les étudiants étudient l'histoire de la musique et la musicologie, donc 37% de ces cours concernent donc la musicologie. Por supuesto, tienen que aprender a tocar instrumentos, tienen que cantar, tienen que saber dirigir coros, etcétera, etcétera, que es la parte artística, que está en torno también a un 37%. Donc 37%, l'autre 37%, c'est la partie où ils apprennent le chant, des instruments, à diriger des orchestres, partie artistique. Muy interesante, la parte pedagógica y didáctica. Todas las materias que hacen referencia a ello están representadas en torno a un 26%. Y donc les 26%, c'est les parties qui concernent la pédagogie. Bien, podemos decir a partir de este gráfico que en esta universidad, en general en las universidades alemanas, existe más o menos un equilibrio entre estos 3 pilares que se consideran fundamentales en la formación del futuro profesor de música. Donc, dans cette université, mais dans les universités allemandes en général, on voit qu'il y a un équilibre donc, entre ces 3 domaines et que les étudiants ont quand même une formation qui est très équilibrée. Si vemos, por ejemplo, el caso de Austria, en Austria solamente existen 3 universidades, que son estas, la de Graz, Wien
y la Universidad Mozarteum de Salzburgo, en la que se puede estudiar educación musical. Donc là, on est dans le cas de l'Autriche avec 3 universités différentes où on peut étudier l'éducation musicale. Bien, como podemos observar, los diagramas no están tan equilibrados como en el caso anterior. Et donc, contrairement au cas passé, donc de l'Allemagne, là, les schémas ne sont pas équilibrés. Porque en el caso de Austria se le da mucha importancia a la interpretación musical, el saber tocar, el saber cantar, que está representado aquí en azul. En las 3 universidades eso tiene realmente un peso muy importante. Donc, en Autriche, ce qui est le plus important, donc, c'est le fait de savoir jouer, chanter, d'interpréter. Donc, c'est la partie bleue que l'on voit sur les 3 schémas qui est la plus importante. Sin embargo, la parte educativa, la parte didáctica y pedagógica, bueno, sigue estando en un porcentaje bastante aceptable, por lo menos en Salzburgo y en Viena, en Graz menos. Donc la partie didactique reste cependant importante, c'est la zone blanche, surtout pour les 2 universités, les deux que l'on voit dans le second plan. Pour la première, c'est dans un cas moins important. Vamos a ver ahora un ejemplo que representa el caso opuesto, y es el caso de Grecia. ¿Qué ocurre en Grecia? Donc maintenant, le cas grec. Aquí tenemos 2 universidades, la Universidad de Atenas y la Universidad de Tesalónica. Donc on a le cas de 2 facultés, d'Athènes et de Thessalonica. Y como vemos, el gran peso, hasta un 90%, incluso en el caso de Atenas, está repartido entre la música, la teoría musical y la musicología, nuevamente. Donc là, la grande partie des enseignements, c'est de la musicologie et théorie de la musique. Y la formación pedagógica y didáctica del profesorado está reducida. Et la formation pédagogique donc est très réduite. Efectivamente. Como parte del proyecto Erasmus hemos analizado también el caso de Bélgica y tenemos la gran suerte, tendremos la gran suerte después de tener a un compañero de Francia que nos explicará mejor cuál es la opción aquí, y Lucía nos va a contar cuál es la situación en el caso belga. Donc là, on va passer au cas belge avec Lucía. Aquí me veis. Bueno, ¿me pasa? Efectivamente, el interés de hablar de Bélgica es que es uno de los países que forman parte del proyecto Erasmus Plus, de los que muchos que estamos aquí formamos parte. Donc l'intérêt de parler du cas de la Belgique, c'est que la Belgique fait partie justement de ce programme Erasmus+. Donc on a des personnes ici qui en viennent directement. Soy consciente de que es curioso que hable yo de Bélgica siendo española, pero tuve la suerte de estar viviendo ahí unos meses como parte de mi formación en investigación. Donc ça peut vous paraître étrange qu'en tant qu'Espagnole, je parle du cas belge, mais j'ai eu l'occasion d'y vivre quelques mois pour des recherches. Entonces, de aquí me ha parecido muy interesante. En estos 2 gráficos tenéis la formación del profesorado especialista en música en la Bélgica francófona, tanto en la educación secundaria e inferior como en superior. Ahora lo explico un poco mejor. Donc sur ces 2 graphiques, on a donc l'apprentissage de la musique en Belgique, que ce soit au niveau secondaire, éducation primaire et secondaire. No hay estudios específicos para la formación de profesor de primaria. Donc il n'y a pas d'études spécifiques pour les professeurs de musique en primaire. Esa es una diferencia con España porque aunque sea poco, como ha explicado José, sí que tenemos algo de formación en la universidad. Donc c'est une différence avec l'Espagne, même si ce n'était pas grand-chose, il y avait quand même une formation spécifique pour ces professeurs-là, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Exacto, entonces en el caso de la educación secundaria inferior, que es el gráfico de arriba, sí que hay, ahora os explico un poco los colores, pero sí se ve un poco más equilibrado el gráfico, como veis. Bueno, donc le graphique pour l'éducation de l'enseignement donc secondaire inférieur est plutôt équilibré. Como en el caso alemán, quería decir, en azul está la parte de pedagogía musical, que es más o menos es un 35%, un tercio. Donc en bleu, on voit donc la pédagogie. Y luego está en naranja los conocimientos más teóricos, en gris la parte de teoría e historia de la música, y en la parte naranja, que es la más pequeña, pues otras materias. Donc en orange foncé, c'est donc les compétences et les connaissances techniques artistiques, et en gris, c'est la théorie et sciences de la musique. Ce qui reste, c'est d'autres matières.
Exacto. En el caso de la secundaria superior, de los últimos años de secundaria, no es un grado, nosotros lo llamaríamos una capacitación de 30 créditos y ahí sí, la mayor parte, como podéis ver, tiene que ver con materias de pedagogía musical. Donc pour l'enseignement secondaire supérieur, on voit que la grande partie, donc les 80%, c'est de la pédagogie musicale. Donc c'est essentiellement de la pédagogie dans ce cas-là. Vale, en principio iba a hablar un poco más de estos dos estudios, de capacitaciones, pero también me ha parecido muy interesante hablar del máster que imparte también el INEP para profesorado de música, ahora veréis por qué. Donc là, je vais parler donc du master que donne le professorat de musique et je vais expliquer pourquoi. Otra diferencia con España es que en Bélgica el máster tiene 3 ramas, una rama de especialización, que es el gráfico superior, ahora explico, una rama de finalidad didáctica, que es el de la izquierda, y una rama para profundizar más teórica. Eso es diferente. Le master en Belgique, contrairement à l'Espagne, a 3 branches. Donc une première, c'est une spécialisation, la deuxième, c'est la didactique, et la troisième, c'est un approfondissement. Del último caso, que es la rama de profundización, no me quiero entretener mucho porque está ya más centrado en estudiar después en la universidad. De hecho, 30 de esos 120 créditos no se cursan en este centro, sino en la universidad. Donc là, pour le troisième schéma, elle va moins en parler puisque ce n'est pas seulement donc au professorat, mais il y a aussi une partie qui se fait à la faculté. Y lo que quería subrayar de los otros dos, del que tiene como finalidad la especialización, en este caso los diferentes instrumentos, y el de didáctica, es que como veis, en el de especialización tienen más peso las asignaturas relacionadas con la pedagogía musical que en el máster de finalidad didáctica, que es solo un 25%. Donc ce que l'on voit dans le premier schéma, c'est que pour la spécialisation, il y a un fort pourcentage pour la pédagogie musicale, contrairement à la branche qui est didactique, où il y en a beaucoup moins. Donc c'est un paradoxe. Gracias, Lucía. Bien, la pregunta es ¿qué hacemos con todos estos datos? Porque lo que está claro es que hay mucha diferencia entre unos países y otros y en cualquier caso no apunta para nada a lo que a nosotros como educadores nos interesaría. Es una apuesta real desde el punto de vista político-educativo por la educación musical. Donc la question est que faisons-nous avec toutes ces informations et avec ces cas qui sont très variés, donc au niveau politique et au niveau de l'éducation, que faire de toutes ces données? Hace 3 semanas estuve invitado en un congreso en Santiago de Compostela y tuve la suerte de compartir mesa con 4 políticos de signos muy diferentes, desde derecha hasta la izquierda, partidos independentistas, etc. Donc il y a 3 semaines, j'étais donc à un colloque à Santiago de Compostela et je partageais donc une table ronde avec 4 politiques de différentes couleurs politiques, de la droite à la gauche. Independentistas. Et le parti indépendant. Es un tema importante en España. Ahora, bueno, en cualquier caso es increíble cómo los políticos pueden estar hablando horas y horas sobre lo que le pidas, pero en realidad no solucionan. C'est impressionnant de voir comme les politiques peuvent parler des heures et des heures sur des sujets, mais sans trouver de solution. Y lo que a mí me resultó más triste es ver cómo, no todos los datos, pero muchos datos que son objetivos, como por ejemplo esto que es la realidad de lo que hay, los pueden manipular, los pueden interpretar según sus intereses. Donc, ce qui m'a paru le plus triste, c'est leur façon en fait, de s'approprier certaines données qui sont pourtant très claires et objectives et comment est-ce qu'ils peuvent les manipuler et les transformer comme ils veulent. Un tema importante desde hace ya muchos años es lo que se conoce como el Plan Bolonia.
Donc un sujet important qui est connu comme le plan Bologne. A través del Plan Bolonia lo que se pretende, entre otras cosas, es que haya cierta homogeneidad en los países de la Unión Europea. Donc le but de ce plan c'est qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau européen. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que a nivel de musical, educativo musical, el Plan Bolonia es mentira. Donc ce plan Bologna, au niveau de l'éducation musicale, il faut le dire, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'homogénéisation. Por ejemplo, una de las cosas que se dificultan totalmente, que va en contra del Plan Bolonia, es la movilidad de los estudiantes. Por ejemplo, hace años, cuando en España teníamos el programa de educación musical, la Universidad de Granada recibe muchos estudiantes Erasmus. En particular, también podían en educación musical porque existía esa posibilidad. Ya no existe la posibilidad. En España no podemos ofrecer a estudiantes alemanes o franceses o belgas la posibilidad de estudiar educación musical en la universidad. Donc, un des problèmes est par exemple la mobilité internationale, puisqu'en Espagne, n'ayant plus de formation d'éducation musicale, nous ne pouvons plus recevoir d'étudiants qui proviennent d'autres pays européens, que ce soit la France, etc. Ils ne peuvent plus venir étudier la musique en Espagne. Bueno, lo que no existe es ninguna razón pedagógica, pero tampoco científica, como hemos podido ver con las intervenciones anteriores, para suprimir el carácter obligatorio de la educación musical en primaria. Todas las investigaciones apuntan a lo contrario. Cuanto más música en educación primaria, mejor. Donc il n'y a pas de raison, qu'elle soit pédagogique ou autre, de supprimer justement cette éducation musicale à l'école primaire. Au contraire, on montre que plus il y a de musique, mieux c'est. Donc ce n'est vraiment pas justifié de supprimer cette formation. No sirve de nada saber mucha historia de la música, no sirve de nada saber analizar complejas sinfonías o complejas obras musicales, porque, como hemos escuchado también, solamente a través de los estímulos reales, sonoros, visuales y motrices, tiene sentido una educación musical. Por lo tanto, los musicólogos, una formación en musicología no garantiza en absoluto una buena calidad de la enseñanza musical. Donc il n'est pas nécessaire d'étudier la musicologie de manière aussi approfondie, d'étudier les symphonies, de tout connaître, puisque l'on a montré qu'il y avait l'importance de la pédagogie, que sans cette pédagogie, il était difficile donc d'enseigner la musique. Donc pourquoi mettre autant d'heures au niveau de l'apprentissage de la musicologie? Lo que importa, repito, son los estímulos sonoros, motrices y visuales y ponerlos en práctica, realmente. Donc ce qui importe, c'est de stimuler au niveau moteur, visuel, donc de enseigner la musique de cette façon-là, ce qui n'est pas du tout le cas de la musicologie. Por lo tanto, la educación musical nunca se puede concebir como una musicología aplicada, que es la idea que predomina en España actualmente. Donc l'éducation musicale ne peut pas s'obtenir avec la musicologie appliquée comme c'est le cas en Espagne, comme c'est ce qui est proposé. Pero tampoco la educación musical es una pedagogía general aplicada. La educación musical tiene entidad por sí misma y es en esa entidad, por supuesto, en colaboración con quien haga falta, con otras especialidades, pero partiendo solo de la disciplina podremos avanzar adecuadamente. Donc l'éducation musicale a son importance et donc c'est une pédagogie en elle-même, elle a une pédagogie propre. Bueno, y por último, la investigación también a nivel internacional en educación musical es un compromiso ético de los profesionales que nos dedicamos a esto, porque solamente así podemos seguir avanzando en la línea adecuada e intentando contrarrestar las políticas neoliberales que tanto mal están haciendo la educación musical en España, pero no solamente en España. Et donc, il est important donc pour nous de contrecarrer les politiques néolibérales et d'aller de l'avant dans ces recherches et donc dans cette éducation musicale. Creo que es todo. Muchas gracias y las preguntas para el final.